Esto ocurrió en septiembre de 2002, justo después de que se estrenara la película Señales en los cines del Reino Unido. Para dar un poco de contexto, en ese entonces, era un estudiante con poco dinero. Mis únicos lujos eran básicos, pero tenía una membresía mensual en el cine local que me permitía ver todas las películas que quisiera siempre y cuando hubiera funciones disponibles. Lo aprovechaba mucho, eso sí. Esa noche, como no tenía nada mejor que hacer y estaba algo aburrido, decidí ir a la función de medianoche de Señales. Mis compañeros de casa de la universidad estaban fuera visitando a sus familias, así que parecía una buena manera de pasar el rato. Sí, ya sé que suena como el inicio típico de una película de terror, ir a ver una película inquietante en plena medianoche. Tomé el poco dinero que tenía, compré mi entrada y en lugar de guardarlo para un taxi de regreso, lo gasté en comida y bebida decentes para disfrutar de la película. Mucho mejor que la media botella de Dr. Pepper y la bolsita de dulces baratos que solía colar. Cuando la película terminó, la gente comenzó a salir. Eran poco más de las 2 de la madrugada y no me quedaba otra opción más que caminar hasta mi casa. Eran 3 millas por un camino largo, aislado y bordeado por campos. En ese entonces era joven y bastante ingenuo, así que no pensé demasiado en los riesgos. Había hecho esa ruta en coche o autobús muchas veces, así que supuse que no sería un problema. El aire estaba fresco y el silencio de la madrugada se sentía pesado. Mientras caminaba, no podía evitar que mi mente recordara escenas de la película. Me imaginaba cosas, claro, sombras entre los campos o alguna figura gris apareciendo entre las plantas. Vivía en una zona conocida por avistamientos de fenómenos extraños, incluyendo ovnis, así que mi imaginación no ayudaba. Sin embargo, el camino estaba tranquilo. Ningún extraterrestre salió a saludarme, y me sentí aliviado. Pero entonces, algo raro pasó. En esas horas, es normal escuchar los sonidos de la noche. Un búho, el ladrido lejano de un perro, tal vez algún zorro rondando. Pero después de caminar unos 10 minutos, me di cuenta de algo inquietante. No había ningún sonido. Nada. Ni un ruido. Me detuve un momento. Miré alrededor mientras el frío me calaba los huesos. Algo se sentía raro, como si el silencio mismo fuera amenazante. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido al otro lado de la carretera, en un campo. Sonaba como si algo grande estuviera pisando las plantas, aplastándolas. No había nadie más por ahí. Ni coches, ni personas. Solo las débiles luces de las farolas y esa interminable extensión de carretera rodeada de campos vacíos. Me estremecí y decidí seguir caminando, pensando que probablemente era un ciervo o algún animal de granja que no podía distinguir en la oscuridad. Mientras avanzaba, el sonido continuaba. Era un crujido, un movimiento entre los cultivos. Se mantenía paralelo a mi camino. Aceleré el paso. Mi mente intentaba convencerme de que lo que escuchaba era un animal cualquiera, atrapado tras las alambradas de los campos. Pero el ruido no se detuvo. Al contrario, parecía que me seguía, sincronizándose con mi ritmo. A esas alturas ya no podía ignorarlo. Algo estaba ahí, y se movía conmigo. Nada iba a crujir tan fuerte, y ciertamente no pesaba tanto como para causar ese sonido. Me detuve de nuevo, mirando a mi alrededor mientras seguía caminando lentamente por la orilla del camino, en el lado opuesto al campo. Fue entonces cuando lo vi. La visión inicial se puede describir mejor como una figura negra bastante grande moviéndose por el borde del campo. No podía distinguirlo del todo. No tenía una linterna decente, y los teléfonos móviles de esa época apenas tenían pantallas verdes con una luz tenue. Solo lograba ver destellos fugaces bajo las luces dispersas de las farolas. Estaba moviéndose al borde del campo, en la misma dirección que yo. No podía identificar qué era en ese momento. Solo sabía que era grande y que estaba avanzando conmigo. Tragué saliva nerviosamente y decidí correr.
Me recordé a mí mismo que solo necesitaba llegar al centro de recreación. Desde allí, estaría en una zona civilizada, con abundante iluminación, y con suerte, otras personas, aunque fueran borrachos. Mientras corría, con el corazón acelerado, lo oí. El crujir de las plantas, el chasquido de los tallos, el sonido de una valla de alambre sacudiéndose y temblando, como si algo la escalara sin esfuerzo. Mientras avanzaba, los sonidos continuaron del otro lado del camino, donde los campos daban paso a zanjas, otro borde de césped, setos y pequeños arbustos que servían como fondo mientras nos acercábamos a una zona residencial. Fue entonces cuando me golpeó el olor. Un hedor nauseabundo, putrefacto y sulfuroso, que el viento arrastraba hacia mí. Me hizo arcadas y tropecé, deteniéndome justo frente a los muros del centro de recreación. Miré al otro lado del camino y lo vi más claramente ahora. Una gran figura negra, cubierta de un pelaje desgreñado, con una silueta que recordaba a un canino. Se movía de forma errática, alternando entre caminar en 4 patas y ponerse de pie. Lo oí jadear, olfatear, mientras me miraba con ojos que brillaban entre dorado y rojo. Solo un pensamiento cruzó mi mente al verlo. Hombre lobo. Parecía un hombre lobo, tal como lo describen los estereotipos. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en problemas. Estaba en peligro. Estaba agotado, sin aliento, y ya no podía correr. Sudaba frío mientras esa cosa se acercaba lentamente a mí. Pero estaba justo en la intersección que necesitaba alcanzar. Al otro lado de la carretera comenzaba un área urbana. Podía seguir un puente peatonal hacia las casas y luego tomar la carretera principal hasta mi casa. Decidido a llegar a algún lugar donde la luz, o algo más, disuadiera a la criatura, crucé la carretera. Afortunadamente, fue en ese momento cuando la suerte decidió sonreírme. Mi atención estaba completamente en la criatura, así que no me di cuenta del camión que venía a baja velocidad en la noche, tomando la rotonda. Tampoco me vio de inmediato. Por suerte, el conductor no iba rápido, y al verme cruzar la carretera, cansado y casi tambaleándome, pudo detenerse a tiempo. Por pura casualidad, el camión se detuvo. El conductor se asomó por la ventana para gritarme algunas palabrotas, y yo intenté disculparme. Entonces me congelé. El stinker, como lo llamé en mi mente, se acercaba desde detrás del camión. Pero, mientras el conductor seguía gritando, parecía que la criatura se sentía un poco intimidada. Hubo un ruido fuerte cuando saltó a la parte trasera del camión, haciendo que el conductor se detuviera y mirara hacia mí. ¿Viste eso?, me preguntó. Sí, lo vi, respondí. No pude describirlo. Estaba en shock. Ambos observamos cómo la criatura se desplazaba por el techo del tráiler antes de saltar, pasando entre el conductor y el camión, justo delante de mí. Me miró por última vez antes de huir hacia una zanja en dirección al río y, más importante aún, hacia el desagüe local. El conductor y yo nos miramos, sacudiendo la cabeza. Ambos coincidimos en que probablemente era un perro grande y callejero, pero los dos sabíamos que lo que habíamos visto no era algo normal. El resto de mi camino a casa fue bastante tranquilo. Llegué justo después de las 3:30 de la madrugada, subí las escaleras hasta mi habitación y me dejé caer para dormir el resto del día. No mencioné esto a nadie. Supuse que eran demasiadas señales extrañas y nadie me creería. Unos 20 años después, tras enfrentar problemas de salud, decidí retomar mi interés por lo paranormal y los críptidos. Haciendo algo de investigación local por curiosidad, descubrí que el viejo Stinker es el hombre lobo local de Hull. Ha sido avistado durante décadas. Su nombre proviene de su olor, el hedor sulfuroso y putrefacto de su aliento. Ha sido visto en las zonas industriales, particularmente a lo largo del Barnstein Drain, cerca de la ruta que tomé esa noche. Esa noche, fui cazado por el viejo Stinker,
acechado en la fría oscuridad, y solo escapé gracias a la suerte circunstancial. Supongo que pensó que un estudiante solitario sería una presa fácil, pero un camión y un conductor enfadado cambiaron las cosas. Por eso, estoy agradecido. Desde ese encuentro, he tomado la decisión de no caminar largas distancias a altas horas de la noche por carreteras solitarias. Es muy diferente tropezar por zonas urbanas, donde hay cámaras de vigilancia en cada esquina y siempre hay gente, aunque sean borrachos o personas sin hogar, en comparación con caminar en el silencio absoluto, con mala iluminación, sin cámaras, y con la posibilidad de que las últimas cosas que te vean vivo sean un pony o una oveja. De pequeño, nunca me dejaron ir a casas de otras personas. Mi mamá se sentía sola cuando mi hermano y yo nos íbamos, no porque mi papá no estuviera en casa, sino porque realmente disfrutaba tenernos cerca. Como pasaba casi todos los fines de semana en casa, mi hermano y yo solíamos invitar amigos a pasar la noche. La mayoría de las veces eran los mismos, pero de vez en cuando traíamos a otros. Una noche invité a 2 amigos, Manuel y Luis. Ellos no solían quedarse mucho, pero venían de vez en cuando. Mi hermano, por su parte, esa noche decidió quedarse solo, sin amigos. Como hacen los niños, nos quedamos despiertos hasta tarde, riendo y haciendo tonterías. Debería añadir que siempre he sido un amante de los animales, y aunque no se suele aprobar, en ese entonces tenía un par de ratones como mascotas. Los había tenido durante meses, y eran muy saludables, juguetones y cariñosos. Esto será importante más tarde. Esa noche, a eso de las 2:30 de la mañana, estábamos finalmente tratando de dormir. Todos en la casa ya estaban dormidos, así que mi puerta estaba cerrada. Mientras charlábamos, de repente, escuchamos un golpeteo en la puerta de mi cuarto. El sonido era bajo y normal, así que no le di mucha importancia. Me levanté para ver si era mi hermano, y al abrir la puerta, no había nadie. Pensé que solo había intentado molestarnos, así que cerré la puerta y volví a la cama. Unos minutos después, escuchamos de nuevo los golpes, pero esta vez fueron más fuertes. Me levanté rápidamente, convencido de que mi hermano se escaparía corriendo hacia su habitación, pero al abrir la puerta, no había nadie. Fui hasta su cuarto para ver si seguía despierto. Cuando miré dentro, estaba profundamente dormido, roncando. Regresé corriendo a mi cuarto y les dije a mis amigos que él estaba durmiendo. Todos nos asustamos al instante. Nos metimos bajo las cobijas y tratamos de calmar nuestros nervios. Unos minutos más tarde, los golpes llegaron nuevamente, esta vez tan fuertes que parecían haber despertado a toda la casa. El sonido resonó por toda mi habitación y la puerta temblaba. Nadie quería levantarse a ver qué estaba pasando, pero sabía que tenía que hacerlo. Con mucho cuidado, me levanté y me acerqué lentamente a la puerta. La abrí muy despacio, sin esperar lo que sucedió después. De repente, una gran niebla blanca flotante entró en mi habitación y pasó directamente a través de mí. Me aterrorizó tanto que cerré la puerta de golpe y me tiré a la cama. Nos cubrimos con las sábanas y empezamos a llorar. En ese momento, sentí como si un hombre adulto se sentara sobre nuestros pechos. No podíamos movernos, gritar ni hablar. Después de eso, no recuerdo nada más, salvo que desperté al día siguiente, intentando entender qué había ocurrido. Miré a mi alrededor para ver si algo parecía fuera de lugar o si alguien seguía allí. Pero ya había pasado mucho tiempo, y lo que sea que estuviera allí ya se había ido. Me acerqué a mi tocador para ver a mis ratones. Lamentablemente, uno de ellos había muerto. Traté de entender cómo había ocurrido, ya que estaban tan saludables antes. Unos días después, encontré al otro también muerto, y no pude evitar pensar que lo que nos había visitado esa noche había tenido algo que ver con ello. No sé cómo, pero lo sentía. Tengo otras 2 historias más,
aunque son más cortas. Decidí contarlas para ver si alguien más ha vivido algo similar. Cuando tenía 8 años, estaba en mi cama, preparándome para dormir. No soy de dormir fácilmente, así que a esa edad me costaba mucho conciliar el sueño. Mientras estaba acostado, empecé a escuchar susurros. No entendía lo que decían, ya que sonaba como otro idioma. Estuve escuchando durante lo que me pareció una eternidad. Los susurros se hacían cada vez más fuertes, y finalmente me armé de valor para levantarme y ver qué los causaba. Justo cuando me incorporé, vi una larga cola negra deslizarse hacia mi armario. Grité por mi papá, y él vino corriendo a ver qué pasaba. Le conté lo que había visto, pero sin mencionar los susurros, y miró en mi pequeño armario, pero no encontró nada. Estuve aterrorizado durante días, y no entraba a mi cuarto sin las luces encendidas. La siguiente historia ocurrió cuando tenía unos 9 años. Una noche, me despertó un susurro nuevamente. Me quedé escuchando, y algo dentro de mí se enroscó en un nudo. Las voces venían de debajo de mi cama, pero no era solo una voz, parecían 2 hombres adultos susurrando entre ellos. Seguían conversando mientras yo, aterrorizado, no me atrevía a levantarme ni mirar bajo la cama. De repente, la cama comenzó a temblar y a subir y bajar, como si alguien estuviera empujando la cama desde atrás, levantándola. Esto duró unos minutos, y sentí que esos 2 hombres se movían hacia el final de la cama. Cuando los golpes llegaron al pie de la cama, los susurros y los golpes se detuvieron de golpe. Permanecí allí, paralizado de miedo, esperando que algo saliera de debajo de la cama, pero afortunadamente, no pasó nada más. Finalmente me quedé dormido, y por suerte, nunca más ocurrió algo similar. Tengo una amiga a la que llamaré M, quien parece haber tenido muchas experiencias extrañas a lo largo de su vida. Yo he estado presente en algunas de ellas, pero la primera de la que quiero hablar ocurrió en algún momento del verano de 2022. En ese entonces, yo estaba con mi abuela cuando M me mandó un mensaje contándome lo que había sucedido. Estaba sola en casa con su hermanito bebé, cuando de repente escuchó la voz de su padrastro llamándola desde el piso de arriba. La voz la llamó varias veces, pero M me dijo que sonaba extraña, casi robótica. Esto la asustó mucho y por eso me escribió. No mucho después, me volvió a escribir. Me dijo que, justo cuando se dirigía a las escaleras con su hermanito en brazos, el bebé dijo algo como «papá» o algo parecido. Esto fue justo después de escuchar esa voz proveniente del piso de arriba, a pesar de que supuestamente estaban solos en casa. La segunda experiencia, en la que yo estuve presente, ocurrió en septiembre del año pasado, en la casa de M. Ella tiene un sótano muy grande, con unas 7 habitaciones. Al bajar las escaleras, se llega a una sala principal que tiene un bar y puertas que llevan a otras habitaciones. Ese día, inflamos una pequeña casa inflable para que jugara su hermanito. No pasó mucho tiempo antes de que, mirando hacia el bar, viera la silueta de una cabeza que se agachaba rápidamente detrás del mostrador. Le conté a M lo que acababa de ver, especialmente porque casi todos nuestros amigos que han estado en su casa han visto cosas extrañas. Un minuto después, volví a mirar hacia el mismo lugar, cerca del bar. Fue entonces cuando vi una figura muy alta y sombría de pie en la puerta del baño, que estaba junto al bar. Al principio pensé que solo estaba imaginando cosas, pero antes de que pudiera decir algo, M señaló a la figura oscura. Nos quedamos congelados por un momento, observando al hombre alto en la puerta. Luego agarramos a su hermanito y subimos corriendo las escaleras. Desde entonces, cada vez que visito su casa, a menudo veo figuras sombrías en el rabillo del ojo, pero esta fue, sin duda, la experiencia más intensa hasta ese momento. Sin embargo, el encuentro más reciente ocurrió en enero.
Habíamos ido a una gasolinera a comprar snacks para una pijamada. Caminamos unos 4 kilómetros de ida y vuelta, y ya casi llegábamos a su casa. Para ese entonces, eran cerca de las 5:30 de la tarde, pero estaba completamente oscuro y muy neblinoso. Apenas podíamos ver el camino delante de nosotros. Habíamos estado bastante tranquilas durante la mayor parte del trayecto, hasta que llegamos a la propiedad de una escuela, por la que decidimos cortar camino para llegar más rápido. Fue en ese momento cuando la oscuridad empezó a inquietarme. M parecía sentir lo mismo, especialmente porque notó cómo mi miedo iba en aumento. Ya casi salíamos de la propiedad de la escuela cuando, de repente, mi temor se disparó de una forma inexplicable. Ambas queríamos llegar a casa lo más rápido posible, así que apresuramos el paso. Fue entonces cuando miré hacia atrás, hacia una parte del asfalto iluminada por un farol, y vi una figura alta y delgada. Era una sombra que caminaba de una forma extraña. ¿Sabes cómo en las caricaturas los personajes caminan de puntillas levantando mucho las piernas? Caminaba así, pero sin mover la parte superior del cuerpo. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, probablemente por el cansancio o la deshidratación, pero M también lo vio y mencionó lo raro que era su forma de caminar. Desde entonces, hemos llamado a esa cosa el Windler. Sé que suena tonto, pero hay una razón detrás del nombre. El hermanito de M tenía un juguete que a veces hablaba, incluso cuando no tenía baterías. Decía cosas muy raras como, mesero, esta langosta solo tiene una garra, o traigan al hombre ventana, él sí es alguien. Ese juguete nos daba muy mala espina. Originalmente pensamos en llamarlo el hombre ventana, pero nos pareció demasiado inquietante, así que lo cambiamos a Windler para aligerar el ambiente. Le conté a M que estaba escribiendo esto, y me pidió que mencionara que ella sigue viendo al Windler en otros lugares, no solo en su casa. Dice que siente que la sigue. Últimamente ha estado despertándose a las 3 de la madrugada tras tener pesadillas. Hay más historias sobre el Windler que podría contar, pero por ahora lo dejaré aquí. Tenía 9 años cuando ocurrió esta experiencia. Ahora tengo 21. Antes de empezar, déjame darte un poco de contexto. En ese entonces, vivía con mi mamá en un garaje que había sido renovado como un pequeño apartamento. Era un espacio grande con una cocina y un baño. Al entrar por la puerta, estaba nuestra habitación. Esa puerta no tenía cerradura. El apartamento estaba a unos 10 metros de la entrada principal, que estaba rodeada por un muro de ladrillos que delimitaba el resto de la propiedad. No era un muro muy alto, y delante de él había árboles alineados. El patio era grande, y había un columpio conectado a una casa del árbol que pertenecía al hijo del dueño. Por el bien de esta historia, lo llamaré Ethan. Ahora sí, déjame contarte lo que pasó. Esa noche, mi mamá salió, así que me quedé solo. Hasta donde sabía, los dueños tampoco estaban en casa, porque si hubieran estado, Ethan y yo seguramente habríamos tenido una pijamada o estaríamos jugando. Decidí salir del apartamento para disfrutar la brisa fresca de la noche. Estaba tranquilo, pero de repente sentí esa horrible sensación de que no estaba solo, de que alguien me estaba observando. Miré a mi alrededor tratando de encontrar el origen de esa sensación. Finalmente, mi mirada se detuvo en la puerta de la entrada. La calle estaba bien iluminada y podía distinguir las siluetas de los árboles, pero no veía nada fuera de lo normal. Al menos no hasta que noté algo moverse cerca de la puerta. Parecía la cabeza de alguien, agachado detrás de donde el muro y la puerta se encontraban. No podía distinguir mucho, pero sí vi lo que parecían un par de orejas, y supe que la cabeza estaba cubierta de pelaje. Si ponía atención, incluso podía oírlo jadear. Mi primera impresión fue que era un perro, pero esa idea desapareció en cuanto su cabeza se levantó de golpe.
Ahora podía ver una figura que medía más de 2 metros, sobresaliendo por encima del muro. Estaba completamente cubierta de pelaje y estaba de pie sobre 2 piernas, como un hombre. Giró la cabeza hacia mí y sentí mi corazón latir con fuerza. Me levanté lentamente y comencé a caminar hacia la puerta del apartamento, sin apartar la vista de esa cosa por si se movía. Quería llorar del miedo y la frustración mientras intentaba cerrar la puerta sin mirar el picaporte, porque no quería darle la espalda. Después de unos segundos, la criatura puso las manos sobre la puerta de entrada. Pude distinguir las siluetas de unas garras largas y afiladas. En ese momento, no pude más. Miré el picaporte, agarré la puerta y la cerré de golpe, sin mirar atrás. Me quedé inmóvil, empujando la puerta con mi peso. Escuché pasos, y en poco tiempo llegaron hasta la puerta. Empecé a entrar en pánico total, con lágrimas corriendo por mi cara. Cuando oí un gruñido bajo justo afuera, sentí que algo empujaba la puerta, casi lo suficiente para abrirla. El gruñido se volvió más fuerte. Lo que hice después probablemente fue lo peor en esa situación, pero recuerda que solo era un niño aterrorizado. Grité con todas mis fuerzas, lo más fuerte que pude. El gruñido se detuvo. Después de unos segundos, dejé de gritar y escuché pasos alejándose. Esperé un largo rato antes de moverme con cuidado. Busqué una silla, la puse frente a la puerta y fui a la cocina. Agarré el cuchillo más grande de mi mamá y me escondí debajo de la cama, que daba hacia la puerta. Traté de mantenerme despierto, pero el miedo y el cansancio me vencieron, y eventualmente me quedé dormido. Más tarde me despertó el sonido de la puerta abriéndose y la silla siendo empujada. Apreté el cuchillo con fuerza, solo para escuchar una voz familiar y ver un par de zapatillas rosas que reconocí al instante. Eran de mi mamá. Salí corriendo de debajo de la cama y la abracé. Ella me abrazó también, pero no preguntó por qué estaba ahí. Podía notar que estaba agotada. Decidí no decir nada. La dejé ir a la cama y fui a mirar afuera. Ya era de día, aunque no sabía qué hora era. Vi a Ethan jugando en los columpios. Salí, y todo parecía normal. Ethan me saludó y me llamó. Le devolví el saludo y me acerqué a jugar con él. Durante un rato, casi olvidé lo que había pasado la noche anterior. Un poco después, su papá lo llamó, y él prometió que volvería más tarde. Lo vi correr hacia su casa, y me sentí más tranquilo. Me levanté del columpio y caminé de regreso al apartamento. Justo antes de entrar, escuché a Ethan llamarme de nuevo. Me detuve y miré hacia su casa, pero no estaba ahí. Escuché su voz otra vez, pero esta vez venía de los columpios. Miré hacia allá y me arrepentí al instante. Detrás de la casa del árbol, junto a los columpios, estaba una criatura alta mirándome fijamente. Tenía ojos oscuros y hundidos, donde deberían estar los ojos. Sus extremidades eran anormalmente largas, su cuerpo delgado y gris parecía podrido. No esperé para ver más. ¿Era la misma criatura de la noche anterior? ¿Qué le había pasado desde entonces? Corrí hacia adentro, agarré el cuchillo de debajo de la cama y me preparé para cerrar la puerta. Miré afuera una última vez, pero ya no estaba. Cerré la puerta y no me separé de mi mamá en toda la noche. Nunca volví a ver algo así. No sé si era la misma criatura o no, pero prefiero no averiguarlo. Esto supuestamente le ocurrió a un amigo mío cerca de Halloween, un año. La historia la contaré desde su perspectiva. Soy guardia de seguridad en un centro comercial gigantesco, trabajando con unos cuantos compañeros. En un turno, me tocó hacer mis rondas mientras los demás se encargaban de las suyas. Me moví por los pasillos y por las tiendas principales del lugar. En ese momento, se estaba acercando Halloween, y el centro comercial estaba a tope de gente. Mientras me concentraba en mi trabajo, de repente lo vi. Una figura encapuchada que se acercaba hacia mí. Me golpeó mientras pasaba,
y sentí algo que normalmente no suelo sentir como guardia de seguridad. Miedo y una presencia maligna. Llamé su atención para ver si respondía. «Oye, disculpa», grité, pero no me hizo caso, como si ni siquiera me hubiera escuchado. Decidí seguirla para ver a dónde iba. Se detuvo un momento y miró hacia atrás, como si sospechara que la seguía, y luego continuó caminando. Pero mi persecución se vio interrumpida cuando un anciano asiático cayó en una de las tiendas. Me tomé un momento para ayudarlo a levantarse, y cuando volví a mirar en la dirección de la figura encapuchada, ya no estaba. Se había esfumado, como si nunca hubiera estado allí. Decidí tomar mi descanso. Justo cuando iba a salir por la puerta del centro comercial, me encontré con Rex, un amigo mío. «Oye, ¿por casualidad viste a esa figura rara con capa por aquí?», le pregunté. Rex palideció. «Sí, de hecho, cuando la vi, me estaba mirando», respondió. Nos sentamos a pensar en lo extraño de la situación, pero no lo mencionamos mucho más. No sabíamos si era alguien disfrazado o un miembro de algún culto. Almorcé tranquilo y luego volví a hacer mis rondas. A medida que avanzaba la tarde y la gente se iba, las tiendas comenzaron a cerrar. Cuando todo quedó desierto, empezó mi turno nocturno. Subí a mi carrito, arranqué el motor y empecé a hacer las rondas por el primer piso. Estaba completamente oscuro, y lo único que tenía de luz era el foco de mi carrito, que no iluminaba mucho. No solo me preocupaba la oscuridad, sino que seguía pensando en la figura encapuchada. ¿Y si seguía allí, en el centro comercial? Fue entonces cuando escuché algo, una risa de niño. Parecía venir de varios puntos a la vez, como si me estuvieran burlando, como hacen los niños traviesos con los adultos. Pero el centro comercial estaba cerrado, así que no debería haber nadie. «¿Quién está ahí?», grité. La risa se detuvo de inmediato, y el centro comercial quedó en silencio de nuevo. Pero luego, un fuerte estruendo vino del segundo piso, lo que me asustó aún más. Subí por las escaleras eléctricas, y cuando llegué, vi que una máquina expendedora estaba caída en el suelo. Cerca de ella, vi una masa negra. Titubeando, apunté mi luz hacia ella, y me di cuenta de que era la parte trasera de lo que parecía un oso grizzly gigantesco, más grande de lo que jamás había visto. El animal se congeló al recibir la luz y lentamente giró su rostro hacia mí. La parte delantera del animal era más parecida a la de un puma, con ojos rojos brillantes y colmillos largos. Ese animal no estaba bien. Luego se levantó sobre sus patas traseras, erigiéndose a unos 2,5 metros de altura. Estiró sus patas delanteras, como un puma, para equilibrarse. Pude sentir sus ojos rojos clavados en los míos, como si miraran en lo más profundo de mi alma. «¿Quién está ahí?», dijo, imitando una versión distorsionada de mi propia voz, antes de soltar un grito horrible. Ahí supe que ya no podía seguir allí. Salté al carrito, lo encendí a toda velocidad y me dirigí directo hacia la salida. Salí corriendo fuera del centro comercial y nunca más volví a ver algo como aquello. Aún trabajo en el mismo centro comercial, pero desde ese incidente, jamás he visto nada parecido. La historia que voy a contarles no tiene pruebas concretas que la respalden, pero sigue siendo emocionante y aterradora. Así que pensé, ¿por qué no compartirla? Era una fría noche de invierno, y 7 amigos de la escuela se habían reunido después de 10 años. Habían planeado pasar la noche en una cabaña cerca de la playa, pero, al buscar dónde hospedarse, descubrieron que todas las cabañas estaban ocupadas por la temporada alta. Sin embargo, conocieron a un hombre en la zona que les habló de una cabaña disponible y les dio el número de contacto de la persona que la gestionaba. Decidieron ir a ver al encargado, quien les explicó que tendrían que alquilar un generador y un cilindro de gas, ya que la cabaña no contaba con electricidad ni gas.
Después de algunas negociaciones, el dueño aceptó alquilarles la cabaña, ya que la reserva anterior se había cancelado a último momento. Les ofreció un trato especial, pero antes de cerrar el trato, sacó su teléfono y les dijo que si no aceptaban, llamaría al otro arrendatario habitual. Ante la urgencia de su actitud, el grupo solicitó un tour por el lugar. El dueño parecía molesto, pero accedió a mostrarles la cabaña sin acompañarlos. La cabaña parecía estar desocupada desde hacía un tiempo, aunque el baño y la cocina estaban bien cuidados. La cercanía a la playa ofrecía vistas impresionantes, así que, a pesar de sus dudas, decidieron rentarla. Esa misma noche, uno de los amigos publicó una foto de la cabaña en Instagram. Un viejo amigo comentó pidiendo unirse a ellos, ya que hacía años que no se veían. Eufóricos por la oportunidad de reunirse, aceptaron. El amigo preguntó si podía traer a su primo, y ellos aceptaron. A medida que avanzaba la noche, los 5 amigos en la cabaña escucharon un golpe en la puerta. Pensaron que era el amigo que habían invitado, así que uno de ellos fue a abrirla. Sin embargo, 15 minutos después, esa persona no regresaba, y escucharon otro golpe. Al investigar, se sorprendieron al ver a su amigo de la escuela allí, acompañado de su primo. Se extrañaron al ver que el amigo que había abierto la puerta no estaba, y se preocupaban aún más al notar que el recién llegado parecía asustado. Les preguntaron si estaba bien, y él les advirtió que no deberían haber reservado esa cabaña. Antes de que pudiera explicar más, un grito los hizo correr hacia la playa, donde encontraron a su otro amigo luchando contra una entidad invisible. Parecía como si algo estuviera sentado sobre su pecho. Rápidamente comenzaron a recitar un versículo del Corán y soplaron sobre él, y el ritual pareció funcionar. La entidad se alejó. Al preguntar qué había pasado, el amigo rescatado señaló al amigo recién llegado y explicó que, cuando fue a saludarlo a la puerta, le dijo que su primo estaba estacionando el coche y llegaría en 5 minutos. Le pidió que esperara mientras él usaba el baño, pero al ver que el primo no llegaba, empezó a preocuparse. Fue entonces cuando vio una figura en la playa. Pensó que era el primo, pero al acercarse, la figura comenzó a reír de manera demoníaca. Lo empujó al suelo y se sentó sobre su pecho. «¿Todos vieron eso, verdad?», preguntó, mientras el grupo se miraba, aterrados. El amigo recién llegado entonces preguntó cómo habían descubierto esa cabaña, y ellos le contaron toda la historia. Fue entonces cuando él preguntó, ¿no saben que este lugar está encantado? Ha estado sellado por años. Muchas personas que se quedaron aquí durante la noche fueron encontradas muertas, ya sea ahogadas o por ataques al corazón. Incluso se han reportado ruidos extraños y sombras que los siguen. Después de estos incidentes, la policía cerró el lugar durante años. Uno de ellos hizo una búsqueda en Google y encontró un artículo que relataba la historia de 2 jóvenes que fueron encontrados muertos en esa cabaña en diciembre de 2003. Según el artículo, 4 amigos fueron a la cabaña una noche y al escuchar los gritos de uno de ellos, fueron a ver qué pasaba, solo para encontrar que ya estaba muerto. Los amigos restantes intentaron llamar a la policía, pero la mala recepción celular en la zona lo hizo imposible. Al día siguiente, los pescadores locales encontraron el cuerpo y lo informaron a las autoridades. Cuando la policía llegó, los amigos restantes estaban asustados y en mal estado de salud. Uno de ellos murió más tarde de neumonía y el otro ha estado en un hospital psiquiátrico desde entonces. El año pasado, un contratista ganó una demanda y planeaba construir más cabañas en la zona, pero no pudo continuar debido a que 2 empleados del constructor murieron bajo circunstancias misteriosas en los últimos 2 meses. Se sorprendieron al descubrir que la cabaña estaba considerada un lugar embrujado y que muchas personas habían muerto ahogadas en el mismo lugar donde encontraron a su amigo luchando contra la entidad invisible. Fue entonces cuando se dieron cuenta de por qué el amigo recién llegado y su primo nunca entraron en la cabaña. Intentaron llamar al número del dueño, pero la línea estaba desconectada.
Rápidamente recogieron sus cosas y se fueron, temblando por la experiencia. Al informar a la policía sobre la persona que les había dado las llaves, se sorprendieron al saber que era un criminal local conocido por sus robos e intimidaciones. El grupo nunca olvidó esa noche ni la lección que aprendieron. Siempre investigar bien un lugar antes de quedarse allí. A partir de ese día, hicieron un pacto de no arriesgarse nunca más y ser cautelosos al planificar sus reuniones. Cuando tenía unos 14 años, solía ayudar a mi vecina con las tareas de su granja o con cualquier cosa que necesitara hacer en su propiedad. Un día, después de pasar un rato limpiando algunas ramas caídas, me pidió a mí y a mi hermana que fuéramos hasta su casa a recoger algo. La casa quedaba a unos 20 minutos caminando de donde estábamos, pero cuando mi hermana se fue, mi vecina me preguntó si quería ver algo. Siendo un adolescente curioso, acepté sin pensarlo demasiado. Ahora me doy cuenta de lo mal que estuvo esa decisión y de todo lo que pudo haber salido mal. Caminamos hacia el bosque y después de un rato, llegamos a un árbol. Aunque no sabía qué esperar, algo en el ambiente me incomodó. Había algo extraño en el árbol, algo que no era normal, pero no pude descifrarlo bien. Mi vecina me miró con una expresión que no supe interpretar, y eso me puso nervioso. Era un árbol retorcido, con ramas enredadas de una forma rara, completamente despojado de hojas. Le pregunté por qué no tenía hojas, ya que estábamos en pleno verano, y me dijo que ese árbol nunca había tenido hojas. Lo más inquietante era una escalera en espiral que subía hasta un punto donde las ramas del árbol se inclinaban, como si lo estuvieran apartando. Era curioso porque parecía estar en buen estado, casi como si hubiera sido recién restaurada. Mi vecina me dijo que nunca había tocado la escalera y que, a pesar de los 8 años que llevaba viviendo allí, nunca había visto que se oxidara o envejeciera. Lo que realmente me perturbó fue ver una cámara apuntando directamente al árbol. Mientras miraba a mi alrededor, me preguntaba si esa cámara era suya, pero ella parecía saber lo que pensaba y rápidamente me dijo que sí, que era suya y que la usaba para observar el árbol. Como el idiota de 14 años que era, le pregunté si podía tocarlo. ¿Quién en su sano juicio se acercaría a un árbol tan raro con una escalera extraña en medio del bosque? Pero aún así, lo hice. Cuando puse la mano sobre una de las ramas, cerré los ojos y sentí como si la rama se moviera bajo mi toque. Entonces empecé a ver algo en mi mente, algo que me hizo helar la sangre. Oí susurros y risas, y vi una figura, completamente negra, con unos orbes azules brillantes en lugar de ojos. Mi mano se retiró rápidamente y retrocedí tan rápido que caí al suelo. Miré a mi vecina, esperando ver su reacción, pero ella tenía la misma expresión de horror en su rostro. Estaba mirando fijamente al árbol, y yo, por impulso, miré también. El árbol había cambiado. La rama que había tocado ahora estaba retorcida en la dirección opuesta. Aún en el suelo, retrocedí con rapidez, pero de repente, una risa maníaca comenzó a salir de mi boca mientras las lágrimas caían de mis ojos. Me levanté y sentí como si alguien me tirara del cabello. Estaba tan aterrorizado que, junto con mi vecina, corrimos de vuelta al granero donde guardaba sus reliquias familiares y otras cosas. No dijimos ni una palabra en todo el camino. Cuando mi hermana regresó de la casa, después de ir por agua, no hablamos de lo que había sucedido, ni esa vez ni en el futuro. Nunca le conté a nadie, salvo a una de mis mejores amigas. Aunque ella fue escéptica, nunca me dijo que no me creyera. Solo se quedó sin palabras. Desde entonces nunca volví a esos bosques, y espero que nadie más encuentre ese lugar, por el bien de la cordura de todos. Voy a aclarar algo de entrada. Siempre he creído en los fantasmas. No es solo por cómo me criaron, sino porque es simplemente lo que siento.
Y esta experiencia que tuve hace algunos años solo consolidó aún más mi creencia. Ocurrió cuando tenía 20 y tantos años. Aún vivía con mis padres en un pequeño pueblo costero, de unos 100 habitantes. Era un lugar muy pequeño, muy rural. Trabajaba como supervisora de oficina en una posada cercana, y por la industria en la que estaba, a menudo me quedaba hasta tarde y tenía que caminar de regreso a casa en la oscuridad total. Aunque eso normalmente parecería muy peligroso, como solían recordarme mis jefes, criados en la ciudad, en realidad, era un lugar tan tranquilo y pacífico que casi no ocurría ningún crimen allí. Además, no tenía licencia de conducir y no quedaba más que un paseo de 20 minutos, como mucho. Como ya mencioné, soy una gran creyente en lo sobrenatural, lo cual pensaría que me haría temer caminar sola de noche, pero no. Me encantaba caminar de regreso a casa al final del día. Esperaba con ansias encender mi linterna, ponerme los auriculares para escuchar música y caminar felizmente a casa. Pero eso pronto cambió. Una noche, alrededor de las 11 de la noche, decidí guardar mis auriculares y disfrutar del simple placer de escuchar las olas chocar contra la orilla en mi camino de regreso. Era una sensación maravillosamente relajante. Eventualmente, giré a la derecha hacia el callejón que llevaba a mi casa, que estaba al final de la calle. Mientras caminaba, mucho más atenta a mi alrededor al no tener música puesta, me di cuenta de que las farolas ya no iluminaban el camino, y tuve que sacar mi linterna de nuevo. Aunque estaba lo suficientemente oscuro como para necesitar algo de luz extra para mayor seguridad, aún podía distinguir claramente las siluetas de las casas y la mayoría de los detalles de sus jardines. Pasé junto a una gran pared a mi izquierda que rodeaba la propiedad de unos vecinos muy agradables, lo que significaba que ya estaba a mitad de camino a casa. Fue entonces cuando lo vi. Subí el brillo de mi linterna, pero la mantuve apuntando al frente. Había una mujer parada en medio del jardín de los vecinos, detrás de un banco de hierba a la altura de la cintura. Me recordó a una bibliotecaria típica, cabello recogido en un moño alto, un largo vestido blanco anticuado que le cubría brazos y piernas, y unas gafas que colgaban de su cuello, sujetas a una cadena. No parecía tener menos de 55 años, y su piel tenía tan poca color que parecía casi gris. Y me estaba mirando fijamente. Aquí está lo que realmente me aterrorizó. Conocía a los dueños de esa casa, y ninguno de ellos se parecía a esa mujer. Y lo peor de todo es que ellos se habían mudado hacía un mes. La casa estaba en venta, no vivía nadie allí. Entonces, ¿quién era esa mujer en su jardín? Me quedé congelada de miedo. Mi mente racional intentó encontrar una explicación por un segundo, sugiriendo que quizás era otra vecina, una que estaba perdida o confundida. Mucha gente que se mudaba a este pueblo ya estaba jubilada y pasaba de los 60 años, pero sabía en el fondo de mi corazón que esa mujer, esa persona, no estaba viva. Esto se confirmó rápidamente cuando la vi caminar a través del banco de hierba, como si no estuviera allí, como si fuera agua por la que caminara sin esfuerzo. Mi estómago se encogió al ver ese movimiento tan antinatural. Me quedé sin aliento y paralizada. Con miedo de moverme ni un centímetro, agarré mi teléfono, mantuve la linterna encendida y llamé a mi madre. No había manera de que continuara caminando sola el resto del camino después de haber visto eso. Desesperada y casi sin poder hablar, le conté todo. Mi mamá, que es como yo en todo, notó que no estaba bromeando ni exagerando. Podía oír el miedo genuino en mi voz. Sin dudarlo, me dijo que vendría a buscarme de inmediato. La mujer, o el fantasma, seguía allí, inmóvil como una estatua, de pie frente al banco de hierba, con los ojos fijos en mí. Su rostro era inexpresivo, impenetrable, lo que de alguna manera me aterraba aún más. Al final, vi una luz acercándose por el callejón, lo que indicaba que mi madre estaba cerca. Apenas pude distinguir que había traído a uno de nuestros perros con ella. Los perros no solo son excelentes detectores de fantasmas,
sino que a mí me traen mucha calma. Mi madre, sabiendo que la necesitaba, llegó a los 30 segundos y me sentí un poco más segura. Miré nuevamente hacia el jardín de mis vecinos y la mujer espectral había desaparecido. Pensé para mí misma, típico. Justo cuando mi mamá venía a rescatarme, el fantasma ya se había ido. Ahora mi mamá finalmente me alcanzaba, con el Golden Retriever a su lado. Mientras caminábamos de vuelta juntas, noté que mi perra Misha miraba fijamente hacia su izquierda. No apartó la vista hasta que casi llegamos a casa. Eso era muy raro en Misha, ya que era una perra bien entrenada, la mejor de los ahora 5 perros que tenemos, y normalmente miraba al frente o a quien estuviera caminando con ella. Pero no, había quedado fascinada mirando hacia su izquierda, la misma dirección en la que había visto a esa mujer, sin gruñir, sin ladrar, nada, simplemente mirando hacia su izquierda, constantemente. Pasé un rato despierta con mi mamá, tomando tantas tazas de té caliente como fuera necesario para calmarme. Habiendo presenciado algunas cosas similares en mi vida, estaba lista para dejarlo pasar, olvidarme de todo al día siguiente y seguir adelante. Pero la volvería a ver la siguiente noche, más o menos a la misma hora. La misma mujer, la misma apariencia espectral, solo que en el jardín de otro vecino, mucho más cerca de mi casa. Fui directamente a casa de mi mamá. Siendo la madre tan maravillosa y extraña que es, tenía varios amigos que estaban, por así decirlo, en sintonía con el otro lado. Uno de ellos, que conocía, hacía escritura automática, así que le pedí a mi mamá si había alguna forma en que su amiga pudiera averiguar algo sobre esta mujer que estaba viendo, para ver si era amigable o no. Mi mamá aceptó y le envió un mensaje esa misma noche. Pasaron un par de días y vi a la mujer espectral nuevamente, de pie en el mismo lugar, en otro jardín de un vecino, esta vez incluso más cerca de nuestra casa. Afortunadamente, recibimos una llamada de la amiga de mi mamá, llamémosla Wendy. Wendy dijo que había preguntado a los espíritus sobre esta mujer que me estaba rondando en mis caminatas de regreso del trabajo, y que estaba claro que este fantasma no era maligno. De hecho, supuestamente era amigable. Quería velar por mí. Al parecer, había sido niñera antes de su muerte, y había vivido para cuidar a los niños. Supuestamente, eso es lo que intentaba hacer por mí, cuidarme, asegurándose de que llegara a casa a salvo. Aunque soy creyente, eso no significa que quiera ser vigilada constantemente por esta mujer fantasmal que, para ser sincera, me asustaba muchísimo. Wendy se rió cuando le conté esto, y básicamente me dijo que debía dejarle saber al fantasma que le dijera en voz alta que me dejara en paz. Según Wendy, debería sentarme sola en una habitación y amablemente pedirle que se detuviera, y si ella estaba allí y respondía a mi pregunta, lo sabría. Aunque estaba un poco aterrada de intentarlo, decidí hacerlo. Esperé hasta que mi hermano y mis padres estaban profundamente dormidos. Era alrededor de la 1 de la mañana. Entré a la sala, encendí todas las luces que pude y me senté en el sillón de mi mamá. Me quedé allí en silencio un rato, preguntándome qué iba a decir. Eventualmente hablé claramente. Estoy llamando a la mujer que he estado viendo en mis caminatas de regreso del trabajo. Me han dicho quién eres y sé que no tienes malas intenciones, pero debo decirte que verte en mi camino me asusta más de lo que me reconforta, así que me gustaría pedirte amablemente que me dejes en paz. Un silencio absoluto. No pasó nada. Entonces, volví a hablar. Si realmente estás aquí, quiero que te des a conocer. Haz lo que sea, por ejemplo, toca mi mejilla izquierda. No te miento. En el momento en que estas palabras salieron de mis labios, sentí un escalofrío frío rozando el lado izquierdo de mi cara. Mi boca se abrió y de inmediato sentí lágrimas en mis ojos. No podía creerlo. Para ponerlo en contexto, era una noche muy tranquila. No tenía ventanas abiertas ni ventiladores soplando. De hecho, incluso tenía la chimenea encendida,
por lo que la habitación estaba bastante cálida, pero esa sensación fría en mi mejilla era inconfundible. Un tanto incrédula, volví a pedirle algo, esta vez en voz baja, para asegurarme de no estar loca, y también para preguntar si estaba bien que me dejara en paz de ahora en adelante. ¿Podrías tocarme la otra mejilla para saber que esto es real? Y, como era de esperar, mi mejilla derecha recibió la misma sensación fría, lo que hizo que todo el vello de mi cara se erizara. No sabiendo qué más hacer o decir, con las lágrimas rodando por mi cara, susurré, «Gracias». Luego corrí rápidamente a mi habitación, encendí algo alegre en la televisión y me quedé dormida no mucho después. No sé si fue mi cerebro jugándome una mala pasada o si fue algo completamente diferente, pero nunca había experimentado nada como eso y nunca volví a ver a la mujer.